Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Heh Vav-Heh a su pueblo Israel. Shalom Ubrajá, mis amados hermanos y hermanas en el Mashiach Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba, esté con todos ustedes. Con un corazón lleno de gozo y reverencia, nos reunimos una vez más para sumergirnos en las aguas vivas de la Torah de Adonai. Esta semana, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos guía a través de la parashá número 37, llamada Shelach Lecha, que significa envía de parte tuya, envía tú. Esta porción, que se encuentra en el Sefer Bamidbar, Números, capítulo 13, verso 1 hasta el capítulo 15, verso 41 inclusive, es una de las más cruciales y aleccionadoras de todo el Tanaj. Es un espejo que refleja la lucha eterna entre la emuná y el miedo, entre la promesa de Elohim y la percepción humana. Hoy, como Talmidim, discípulos de Yeshua HaMashiach, estudiaremos estos pasajes no como una mera historia antigua, sino como una revelación profética viva que encuentra su máximo significado y cumplimiento en él. Que el Eterno abra nuestros ojos para ver las maravillas de su Torah y cómo cada palabra testifica de nuestro Salvador. La parashá Shelach Lecha nos sitúa en un momento de máxima expectación después de 2 años en el desierto. La nación de Israel se encuentra en Cades Barnea, en el umbral de la tierra prometida. Adonai instruye a Moshe enviar 12 espías, un líder de cada tribu, para que reconozcan la tierra de Canaán. Estos Nesim, príncipes, tienen la misión de traer un informe sobre la tierra, sus frutos, sus ciudades y sus habitantes. Tras 40 días, los espías regresan. 10 de ellos presentan un informe desolador. Aunque la tierra ciertamente fluye leche y miel, está habitada por gigantes, los hijos de Anak, y sus ciudades son fortificadas e inexpugnables. Su conclusión es de pavor. Bamidbar 13:31 dice: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Este informe maligno, Dibá en hebreo, envenena el corazón de la congregación, llevándola a la rebelión, al llanto y al deseo de regresar a la esclavitud de Egipto. Solo los espías, Caleb, hijo de Yefuné, y Yehoshua, Josué, hijo de Nun, se levantan con un ruaj diferente. Ellos ven la misma realidad, pero la interpretan a través de los ojos de la emuná, de la fe obediente, ¿verdad? Y Bamidbar, Números 13:30 nos dice: subamos de una vez y tomemos posesión de ella, pues ciertamente la conquistaremos. Hermanos amados, la incredulidad del pueblo provoca la ira de Adonai, quien decreta que esa generación no entrará en su reposo. Vagará por el desierto durante 40 años, 1 año por cada día que los espías exploraron la tierra, hasta que todos los hombres de guerra mueran. Solo Caleb y Yehoshua, Josué, junto con los niños, heredarán la promesa. La parashá concluye con una serie de leyes sobre ofrendas, el pecado intencional y no intencional, y el mandamiento de los tzitzits en las vestiduras, como un recordatorio perpetuo de los mandamientos de Adonai. Espiritualmente, Israel no estaba en un desierto geográfico, sino en la encrucijada de su destino. ¿Confiarían en la palabra para que los sacó de Egipto con una mano poderosa, o se dejarían intimidar por lo que veían sus ojos? Esta es la pregunta fundamental de la emuná. Esta parashá es un poderoso mashal, parábola del viaje de todo creyente. Yeshua HaMashiach es nuestro verdadero Yehoshua. Su nombre mismo significa Adonai es salvación. Él ha ido delante de nosotros, ha vencido a nuestros gigantes
el pecado, la muerte y también al adversario, a Satán, y ha entrado en la tierra prometida celestial, el reino de Adonai. Él nos ha traído un informe bueno y verdadero. Yohanan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La pregunta para nosotros hoy es la misma que para Israel en Cades Barnea. ¿Creemos, hermanos amados, en el informe de Yeshua? ¿O creemos en el informe del miedo y la duda? Amados hermanos, como lo hacemos semanalmente en esta serie de audio llamada La Torah en mi vida, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros, los creyentes, en Yeshua HaMashiach. Los invito entonces a que se queden con nosotros, acompáñenos en la lectura y reflexión de esta hermosa porción de la Torah, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras. Comencemos. Bamidbar 13:2. Números 13:2. Envía de parte tuya hombres a explorar la tierra de Canaán, la cual yo estoy dando a los hijos de Israel. De cada tribu ancestral manda a alguien que sea príncipe en su tribu. Adonai, hermanos, concede el permiso para esta misión. La frase envía de parte tuya, es decir, Shelach Lecha, sugiere que la iniciativa partió del pueblo, como se puede confirmar también en Devarim, en Deuteronomio 1:22. Y entonces Adonai lo autorizó. No era una misión para descubrir si Adonai podía darles la tierra, ¿verdad? Ella había dicho, la cual yo les doy. Era una misión para fortalecer su emuná, para que vieran la bondad de la promesa. Los enviados no eran hombres comunes, sino Nesi'im, líderes respetados. Su informe tendría un peso inmenso. Adonai siempre ha enviado mensajeros, envió a los profetas y finalmente a su propio hijo. ¿Verdad? Yeshua es el Shaliach, el enviado por excelencia, como nos dice Yohanan 3:17. Porque Elohim, dice este verso, no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que le diera vida eterna por medio de su mano. Amén. Yeshua a su vez envió a sus 12 talmidim, a sus discípulos, reflejando a los 12 espías para que dieran testimonio del reino. La misión era dar un buen informe, un informe de las buenas nuevas, ¿verdad? Lucas 9:1-2 nos dice: llamando a los 12 para reunirlos, Yeshua les dio poder y autoridad para expulsar todos los demonios y para sanar todas las enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Elohim y sanar enfermedades. Hermanos, este versículo revela la paciencia y condescendencia de Adonai. Aunque su promesa era suficiente, él permite un proceso humano para edificar la fe. Nos muestra que Adonai no impone su voluntad de forma tiránica, sino que nos invita a participar de su plan. Él ya nos ha dado la victoria en Yeshua, pero nos envía a ver y experimentar la bondad de su salvación. ¿Amén? Bamidbar, números 13, 17 al 18. Moshe los mandó a explorar la tierra de Canaán, instruyéndolos: suban al Negev y a las colinas, y vean cómo es la tierra y observen al pueblo que vive allí, si son fuertes o débiles, pocos o muchos. Las instrucciones de Moshe son prácticas y estratégicas. Quería un informe completo. Sin embargo, el enfoque en la fuerza del pueblo se convertiría en el punto de tropiezo. La pregunta no debería haber sido ¿son ellos fuertes?, sino ¿es nuestro Adonai más fuerte? La misión se centró en la capacidad humana y militar, en lugar de la promesa divina. En el Brit Hadashah, Rav Shaul nos da la perspectiva correcta. En 2 Corintios 10, 3 y 4 dice: pues a pesar de que vivimos en este mundo, no hacemos la guerra en forma carnal, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino del poder de Elohim, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas. Los 10 espías
evaluaron la situación según su carne. Caleb y Josué la evaluaron en Adonai. Yeshua, hermanos amados, nos enseña a no temer a los que pueden dañar el cuerpo, sino a Adonai, reconociendo que su poder es infinitamente mayor que cualquier gigante terrenal. Adonai nos llama a ser sabios y prudentes, pero no a depender de nuestra propia fuerza o análisis. Nuestra confianza no debe residir en la ausencia de enemigos, sino en la presencia de nuestro Adonai. Este versículo nos desafía a preguntarnos: ¿en qué basamos nuestras decisiones? ¿En un análisis de las circunstancias o en la fidelidad de la palabra de Adonai? Para reflexionar, ¿verdad, hermanos? Para reflexionar. Bamidbar 13, 25, 27. 40 días después, ellos regresaron de explorar la tierra y fueron a Moshe, a Aarón y a la congregación completa de los hijos de Israel en Kadesh, en el desierto de Parán, donde trajeron de vuelta palabra a ellos y a la congregación completa y les mostraron el fruto de la tierra. Lo que ellos dijeron fue esto: nosotros entramos en la tierra donde nos enviaste y ciertamente fluye con leche y miel. Aquí está el fruto. Acá vemos que el informe comienza bien. Confirman la promesa de Adonai con evidencia tangible. Un racimo de uvas tan grande que requería 2 hombres para llevarlo. La bendición es innegable. La frase fluye leche y miel es una afirmación de la veracidad de Adonai. Este debería haber sido el clímax gozoso de la misión, ¿verdad? El Brit Hadashah está lleno de los frutos del reino de Adonai. Y Yeshua es el fruto prometido, ¿verdad? La vida verdadera, como dice Yohanan 15:1. Su vida, muerte y resurrección son la prueba tangible de la fidelidad de Adonai. Cuando damos testimonio de nuestra emuná, a menudo comenzamos como los espías. Es decir, Adonai es bueno, me ha bendecido, pero luego siempre añadimos el pero de ese miedo, del miedo que nos agobia. El Evangelio nos llama a detenernos en la primera parte de la declaración. Hermanos, la promesa es cierta y su fruto es glorioso. Amén. La bondad de Adonai a menudo es visible incluso para los que no tienen fe. Los espías incrédulos no negaron la bendición, pero permitieron que el miedo eclipsara la promesa, ¿verdad? Esto revela una verdad profunda. Es posible reconocer la bendición de Adonai y aún así rechazar su llamado por incredulidad. La emuná no es solo ver la bendición, sino confiar en el dador de esa bendición, a pesar de los obstáculos. Amén. Bamidbar 13, 31, 33. Números 13, 31, 33. Pero los hombres que habían ido con él dijeron: nosotros no podemos atacar a esos pueblos porque son más fuertes que nosotros. Y ellos difundieron un reporte negativo acerca de la tierra que ellos habían explorado para los hijos de Israel. Por decir, la tierra que pasamos por ella para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos son gigantes. Vimos los gigantes, Nefilim, los hijos de Anak, que eran de los gigantes. Para nosotros, por comparación, lucíamos como langostas y lucíamos así para ellos también. Acá vemos el corazón del informe mamí. La clave está en la frase "a nuestro parecer", ¿verdad? Su autopercepción distorsionada por el miedo se convirtió en su realidad. Proyectaron su propia insignificancia sobre cómo lo veían los enemigos. Se olvidaron de que eran el pueblo de Adonai Todopoderoso. Se vieron a sí mismos como langostas, no como el ejército de Adonai. Qué contraste, hermanos amados, con la identidad que tenemos en Yeshua. No somos langostas, somos hijos de Adonai, como nos recuerda 1 Yohanan 3:1. Coherederos con el Mashiach, como está escrito en Romanos 8:17, y estamos sentados en los lugares celestiales con el Mashiach Yeshua. Me pueden referirse a Efesios 2:6. Hasatán, el acusador, siempre quiere que nos veamos como langostas.
Pero Yeshua nos da nuestra verdadera identidad. Como dijo Shaul en Filipenses 4:13, puedo hacer todas las cosas por medio del Mashiach que me fortalece. Amén. Hermanos, nuestra percepción de nosotros mismos determina nuestra capacidad para caminar en la voluntad de Adonai. Si nos vemos a través de nuestros miedos y debilidades, seremos paralizados. Si nos vemos a través de la promesa de Adonai y nuestra identidad en el Mashiach, entonces podremos enfrentar cualquier gigante. Amén. Adonai, mis hermanos, no ve langostas, ve a sus amados hijos redimidos y empoderados por su ruach. Bamidbar 14:8-9. Si Adonai está complacido con nosotros, entonces Él nos llevará a esta tierra y nos las dará, una tierra que fluye con leche y miel. Solamente no se rebelen contra Adonai y no teman a la gente que vive en la tierra. Nosotros no los comeremos. Su defensa ha sido quitada de ellos y Elohim está con nosotros. No tengan temor de ellos. Esta, hermanos amados, es la apasionada súplica de Caleb y Josué. Su teología es impecable, ¿verdad? Primero, identifican el problema central, es decir, la rebelión, meri en hebreo, que nace del miedo. Segundo, redefinen al enemigo. No son gigantes invencibles, sino pan para nosotros. Lahmenu hem en hebreo, algo que nos nutrirá y fortalecerá. Tercero, revelan la fuente de su confianza, ¿verdad? La presencia de Adonai con ellos, Adonai Itanu. Esta es la confesión de la emuná en su máxima expresión. Las palabras Adonai Itanu resuenan con la promesa culminante de Yeshua en Mateo 28:20, que dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El nombre profético de Yeshua, Immanuel, significa Elohim con nosotros. El creyente en Yeshua puede enfrentar, hermanos, cualquier adversidad, no porque sea fuerte, sino porque Immanuel está con él. Los obstáculos se convierten en ese pan, en oportunidades para que el poder de Adonai se manifieste en nuestra debilidad, como podemos leer en 2 Corintios 12:9. La emuná, mis hermanos, no niega la existencia de los gigantes. Redefine su naturaleza a la luz de la presencia de Adonai. Lo que para el mundo es una amenaza de muerte, para el creyente es una oportunidad de vida y crecimiento. Adonai está con nosotros. Esta es la verdad fundamental que transforma el miedo en audacia y la rebelión en obediencia. Bamidbar 14:22-24. Ninguno que vio mi majestad y las señales que hice en Egipto y en el desierto, aunque me probaron 10 veces y no vieron mi majestad, verán la tierra que juré a sus padres. Ninguno de aquellos que me trataron con desprecio la verá. Pero mi siervo Caleb, porque él tenía un ruach diferente con él y me ha seguido completamente, a él llevaré a la tierra que él entró y pertenecerá a sus hijos. En este último versículo, en el 24, vemos que Adonai mismo distingue a Caleb, ¿verdad? ¿Qué lo hizo diferente, mis hermanos? El tener un espíritu diferente, un ruach ajeret en hebreo. No era el ruach de miedo, de queja y rebelión de la congregación, sino era un ruach de emuná, de confianza total, de lealtad y sobre todo de coraje. Este ruach lo llevó a ir en pos de mí plenamente. La recompensa es una herencia personal, mis amados hermanos, en la tierra prometida. Como creyentes en Yeshua, hemos recibido un ruach diferente, el ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Y el Rav Shaul, Pablo, nos explica en 1 Corintios 2:12 y dice: ahora bien, no hemos recibido el ruach del mundo, sino el ruach HaKodesh, para que podamos entender las cosas que Adonai nos ha dado libremente. Amén. Este ruach, hermanos, nos capacita para ir en pos de Yeshua plenamente, para tener la mente del Mashiach. Pueden ver ahí 1 Corintios 2:16. Pero también para ver las cosas no como el mundo las ve, sino
cómo Adonai las ve. Adonai honra un corazón que es totalmente devoto, ¿verdad? El ruaj diferente no es algo que generamos por nuestra cuenta, es un regalo de la gracia de Adonai que cultivamos a través de la emuná y la obediencia. Revela que el carácter interno, la disposición del ruaj, es lo que Adonai valora por encima de todo. Es este ruaj el que nos califica para recibir la herencia prometida en nuestro Mashiach Yeshua. Bamidbar 14, 27, 29. ¿Hasta cuándo soportaré a esta congregación perversa, la cual sigue murmurando acerca de mí? Yo he oído las quejas de los hijos de Israel, las cuales siguen levantándose contra mí. Diles esto: tan seguro como que yo vivo, Adonai jura, tan seguro como que ustedes han hablado en mi oído, yo haré esto a ustedes. Sus cadáveres caerán en el desierto, cada uno de ustedes que fueron incluidos en el censo de más de 20 años, ustedes que han murmurado contra mí. Hermanos, este es el terrible decreto. La sentencia es como una imagen de su pecado. Querían morir en el desierto, como dice el versículo 14 de 2. Y eso es exactamente lo que obtendrían. ¿Bien? La incredulidad tiene consecuencias eternas y tangibles. La murmuración, hermanos, no es un pecado menor. Es una expresión externa de un corazón incrédulo y rebelde contra la bondad y el señorío de Adonai. El autor de Hebreos cita este evento como una advertencia solemne para los creyentes. Leemos en Hebreos 3, 17 al 19. ¿Y con quién estuvo Adonai enojado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes fue que él juró que no entrarían en su reposo? ¿No fue a quienes no obedecían o no estaban convencidos? Y vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Este pasaje nos insta, mis amados hermanos, a cuidar nuestros corazones para no caer en el mismo patrón de incredulidad y perder el reposo que se nos ofrece en Yeshua. Adonai es un Adonai de justicia, tanto como de misericordia. Sus advertencias son reales. La incredulidad no es simplemente una debilidad intelectual, es un acto de rebelión que rechaza la palabra de Adonai y, por lo tanto, tiene consecuencias devastadoras. Sin embargo, incluso en el juicio, Adonai preserva a una nueva generación, mostrando que su plan redentor no puede ser frustrado por el fracaso humano. ¿Bien? Números 15:2, Bamidbar 15:2. Dile a los hijos de Israel: cuando ustedes hayan entrado a la tierra donde van a habitar, la cual yo les estoy dando. Hermanos, este realmente es un versículo muy hermoso en su contexto. Justo después de decretar la muerte de toda una generación en el desierto, Adonai inmediatamente comienza a dar leyes sobre las ofrendas que harán cuando entren en la tierra. No dice si entráis, sino dice cuando hayan entrado, ¿verdad? Esto es un testimonio glorioso de la fidelidad inquebrantable de Adonai. Un concepto central en el Evangelio, Romanos 11, 29, declara: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Adonai, ¿verdad? A pesar del fracaso de Israel, la promesa de Adonai se mantiene. De la misma manera, nuestra salvación, mis amados hermanos, y nuestra herencia en Yeshua no depende de nuestra perfecta actuación, sino de su fidelidad. Él que comenzó la buena obra en nosotros va a perfeccionarla, ¿verdad? Como lo dice Filipenses 1:6. Este versículo es un faro de esperanza en medio de la oscuridad del juicio. Demuestra que el plan de Adonai es más grande que el pecado de una generación. La promesa de que la tierra no fue anulada, solo pospuesta para una generación que caminaría en emuná, nos enseña que el carácter de la redención y el cumplimiento de su pacto es inminente, ¿verdad? Su gracia mira más allá de nuestro fracaso presente hacia un glorioso futuro, mis hermanos. Amén. Bamidbar 15:15.
porque en esta congregación habrá la misma ley para ustedes como para el prosélito que vive con ustedes. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones. El prosélito será tratado de la misma forma delante de Adonai que ustedes mismos. Bien. En medio de estas leyes, Adonai establece un principio radical para su tienda: igualdad ante la Torá. Para el israelita nativo, el Zoraj, y el extranjero, Ger, que ha decidido unirse al pueblo de Adonai. Es decir, no hay dos estándares de justicia o acceso a Adonai. El Ger debe seguir las mismas leyes y tiene el mismo acceso a la expiación y al culto. Amén. Este es un fundamento de la Torá para revelar, una revelación explosiva del Brit Hadashah. Pablo desarrolla esta teología en Efesios 2, del 11 al 16, explicando que en Yeshua, los gentiles que antes eran extranjeros y advenedizos, ahora son conciudadanos de los Kadosh, de los santos, y miembros de la familia de Adonai, ¿verdad? Y Yeshua derribó el muro intermedio de separación, creando de los dos un solo y nuevo hombre. Cuando habla de una Torah Ejad, para el nativo y el extranjero, apunta, hermanos, proféticamente a este nuevo hombre en el Mashiach. El corazón de Adonai siempre ha estado abierto a todas las naciones. La elección de Israel no era para exclusión, sino para ser una luz para los gentiles. Ahí pueden referirse a Isaías 49:6. Este versículo demuestra que la santidad y la justicia de Adonai son universales. La pertenencia al pueblo de Adonai no se basa en la etnia, sino en la emuná y la obediencia a su pacto. Un principio que encuentra su máxima expresión en la comunidad de creyentes en Yeshua, compuesta por judíos y por gentiles. Continuemos. Bamidbar 15:16. La misma Torá y normas para juzgar serán aplicadas a ambos ustedes y el extranjero que vive con ustedes. La repetición de este mandato subraya su importancia. La unidad del pueblo de Adonai se basa, hermanos amados, en su devoción unificada a la palabra de Adonai. No puede haber facciones o castas espirituales. Todos están bajo la misma instrucción divina y son responsables, ante todo, al mismo estándar de justicia. Gálatas 3:28 es el eco claro de este principio y dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mashiach Yeshua. Esta unidad, hermanos, no borra nuestras identidades culturales o roles, sino que los trasciende. Nuestra identidad fundamental se encuentra en nuestra posesión compartida en el Mashiach Yeshua, bajo el señorío de su palabra y redimidos por su misma sangre. Adonai es un Adonai de orden y unidad, no de confusión y división. Su Torah es el fundamento para una comunidad justa y cohesionada. Este principio nos desafía hoy a examinar nuestra congregación, ¿verdad? ¿Hacemos distinciones basadas en antecedentes, estatus social o etnias? Hermanos, Adonai nos llama a ser una comunidad donde hay una misma Torah y un mismo decreto, de amor, gracia y verdad para todos, reflejando la naturaleza del reino de Adonai. Bamidbar 15:20-21. Números 15:20-21. Pongan aparte de su primera masa una hogaza como ofrenda, apártenla como apartarían una porción del grano de la era. De su primera masa, ustedes darán a Adonai una porción como ofrenda para todas sus generaciones. Este es el mandamiento de la Halal, aunque el término aquí es teruma, una ofrenda elevada. Al preparar el pan, el sustento básico de la vida, lo primero que debían hacer era separar, como hemos leído, una porción para Adonai. Este acto consagraba el resto y reconocía que toda provisión viene de él. Es un acto de emuná que declara que Adonai es primero. Amén. En el Brit Hadashah, Yeshua se declaró a sí mismo el pan de vida, ¿verdad? El Lechem
Goyim, ¿verdad? Yohanan 6:35 dice: Yeshua les dijo: yo soy el Elohim viviente, el pan que imparte vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que confía en mí nunca más tendrá sed. Amén. La ofrenda de las primicias del pan apunta a él. Rab Shaul, Pablo en 1 Corintios, llama a Yeshua resucitado las primicias, bikurim, de los que durmieron. Amén. Así como la ofrenda de la primera masa santificaba el resto de la masa, la resurrección de Yeshua garantiza la resurrección futura de todos los que están en él. El principio de las primicias nos enseña a honrar a Adonai con lo primero y lo mejor de todo lo que nos da: nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, ¿verdad? Es una disciplina espiritual que rompe el poder del materialismo y la autosuficiencia y cultiva un corazón de gratitud y dependencia de Adonai. Al darle a él lo primero, reconocemos que todo le pertenece a él. ¿Amén? Números 15:22. Bamidbar 15:22. Quien sea que transgreda y no observe todos estos mitzvot que Adonai ha hablado a Moshe. Bien, la Torah reconoce la fragilidad humana, ¿verdad? Hay un término que se llama error o hierro, ¿verdad? Se refiere a un pecado no intencional cometido por ignorancia, debilidad o por descuido. Para tales pecados, Adonai proveyó un camino de expiación a través del sacrificio. Esto muestra su misericordia, distinguiendo entre la debilidad humana y la rebelión desafiante. El sistema de sacrificios por el pecado no intencional revela su propia limitación. El autor de Hebreos argumenta que estos sacrificios no podían perfeccionar la conciencia del adorador. Señalaban hacia una expiación superior. El sacrificio de Yeshua en el madero es infinitamente superior porque su sangre, ¿verdad?, como declara Hebreos 9:14, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Adonai vivo. Es decir, su expiación cubre no solo nuestros errores, sino que nos limpia de toda maldad. Amén. Adonai, mis hermanos, es un Adonai que comprende nuestra estructura, que sabe que somos polvo, como nos dice Salmos 103:14. La provisión para el pecado por hierro, hermanos, revela su gracia. No espera la perfección impecable, pero sí espera que reconozcamos nuestro pecado cuando se nos revela y que busquemos la expiación que Él ha provisto. Para nosotros hoy, esto significa correr constantemente a la cruz, a esa cruz de Yeshua, confesando nuestras faltas y recibiendo su perdón y limpieza. Amén. Bamidbar, números 15, 28 al 30. El Cohen a la expiación delante de Adonai para la persona que comete un error y peque inadvertidamente. A la expiación por él y él será perdonado. No importa si es un ciudadano de Israel o un extranjero viviendo con ellos. Ustedes tendrán una ley para quien sea que haga algo por error, pero un individuo que comete pecado presuntuosamente, ciudadano o extranjero, está provocando a Adonai. Esa persona será cortada de su pueblo. Este, hermanos amados, es el polo opuesto del pecado por hierro, ¿verdad? El pecado con mano alzada, Beyat Ramá, es un acto deliberado, desafiante y arrogante de rebelión contra Adonai. Es un pecado de presunción. Para este tipo de pecado, la Torah no prescribe ningún sacrificio expiatorio. La consecuencia es ser cortado literalmente, no una excomunión total de la comunidad del pacto. El caso del hombre que recoge la leña en Shabbat es el ejemplo práctico de este tipo de pecado. Esto nos ayuda a entender las advertencias severas del Brit Hadashah, del pacto renovado, como la blasfemia contra el Ruach HaKodesh que describe Mateo 12, 31 y 32, y el pecado deliberado después de recibir el conocimiento de la verdad, como nos dice Hebreos 10, 26 al 27. Es decir,
No se trata de un desliz o una caída, sino de un rechazo endurecido y persistente de la gracia y la verdad de Adonai reveladas en Yeshua. Es despreciar la sangre del pacto, es un pecado con mano alzada contra el sacrificio del Mashiach. Adonai, hermanos, es misericordioso, pero no se puede burlar de él. La distinción entre pecado por hierro y pecado por soberbia revela su justicia perfecta, ¿verdad? La gracia no es una licencia para pecar, es el poder para vencer el pecado. Este versículo nos llama a un examen de conciencia profundo. Hay áreas en nuestras vidas donde estamos desafiando a Adonai deliberadamente. Hermanos, Él nos insta al arrepentimiento genuino y a un temor reverente de aquel que es nuestro Salvador, pero también es nuestro juez. Bamidbar 15:38-40 habla a los hijos de Israel instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones tzitziot en las esquinas de sus atuendos y pongan con los tzitziot en cada esquina un hilo azul. Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos los mandamientos de Adonai y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para explorar y prostituirse a ustedes mismos, sino los ayudará a recordar y obedecer todos los mandamientos y hacer kedoshim para su Elohim. Bien, después de la trágica historia de los espías que siguieron a sus ojos, ¿verdad?, y el hombre del Shabbat que siguió su corazón rebelde, Adonai da un remedio práctico, los tzitzit. Esos flecos en las esquinas de las vestiduras con un hilo de cobre azul, teclet, que recordaba los cielos y el trono de Adonai. Debían ser un recordatorio visual constante y la secuencia es clara: ver, recordar, hacer y ser santo. Este mandamiento, hermanos, cobra vida de una manera hermosa en el ministerio de Yeshua. En Mateo 9:20-22, esa mujer con flujo de sangre en un acto de fe desesperada pensó: si tocaré solamente su manto, seré salva. La palabra griega para borde del manto es kraspedón, que es la traducción que la Septuaginta le dio para los tzitzits. Ella no tocó una pieza de tela mágica. Por su emuná se aferró al que es la personificación viviente de la Torah, la palabra de Adonai hecha carne, Yeshua. En él, el propósito de los tzitzits, es decir, conectar al hombre con la santidad de Adonai, se cumple perfectamente. Adonai sabe que somos criaturas visuales y propensas al olvido. Los tzitzits son una expresión de su gracia pedagógica. Nos enseña que la santidad no es un estado abstracto, sino un camino práctico de obediencia, alimentado por el recuerdo constante de su palabra. Hoy, aunque no todos usemos tzitzit físicos, obviamente lo llevamos en nuestros talits, ¿verdad?, y en nuestros cintos, el principio, hermanos, permanece. Necesitamos establecer recordatorios en nuestras vidas, es decir, estudio de la palabra, oración, comunión, que nos hagan ver nuestra vocación, recordar los mandamientos de Yeshua, hacerlos por amor y así ser santos, kedoshim, para nuestro Adonai. ¿Amén? Hermanos amados, esta porción no es solo la historia del fracaso de Israel, es nuestro manual de supervivencia. Nos enseña cómo entrar y poseer la vida abundante que Yeshua nos ha prometido. Hay algunas aplicaciones que extraemos siempre de cada porción. Emuná, fortaleciendo nuestra confianza en Yeshua, ¿verdad? La tragedia de los 10 espías fue que su informe se basó en la vista, no en la visión. Vieron gigantes. Caleb y Joshua vieron a Adonai. Nuestra emuná, hermanos, se fortalece cuando elegimos deliberadamente creer el buen informe de Yeshua por encima del informe del maligno, de nuestras circunstancias, miedos o del mundo. Amén.
Identifica un gigante en tu vida hoy. Puede ser una adicción, una crisis financiera, un conflicto familiar, una enfermedad, etc. Ahora busca en la palabra de Adonai ese buen informe de Yeshua sobre este tema. Por ejemplo, si el gigante es el miedo, el informe de Yeshua es: no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Como dice Yohanan 14:1. Si es la culpa, su informe es lo que dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua, ¿verdad? Escribe el informe de Yeshua y léelo en voz alta cada día. Hazlo tu confesión. De decir, ciertamente podemos en él, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Mashiach, ¿verdad? Como lo dice y recuerda Romanos 10:17. Obediencia. Una obediencia como un acto de amor y gratitud. Hermanos, la parashá concluye con el mandamiento de los tzitzit, un llamado a recordar y hacer. La obediencia a los mandamientos de Adonai no es una carga legalista para ganar la salvación. Es la respuesta gozosa y agradecida de un corazón que ha sido salvado, ¿verdad? Es la forma en que el amor se hace tangible. Los tzitzit nos enseñan a no seguir a nuestro propio corazón y ojos. Y Yeshua lo resumió en Yohanan 14:15 muy hermosamente cuando dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Amén? Esta semana, mi amado hermano, escoge un mandamiento de Yeshua que te resulte difícil. Amad a vuestros enemigos, perdonad 70 veces 7, buscar primeramente el reino de Adonai, etc. En lugar de verlo como una regla, mediten por qué un Adonai de amor daría tal instrucción. Pídele al Ruach HaKodesh que te revele cómo este mandamiento es una expresión de su amor por ti y por los demás, y que te dé la fuerza para vivirlo, no por obligación, sino por devoción, ¿verdad? Debemos imitar su ejemplo. Cuando somos seguidores de Yeshua, debemos imitar su ejemplo, ¿verdad? Recordemos que Caleb fue elogiado por tener un Ruach diferente, un espíritu diferente, y por seguir a Adonai plenamente. Hermanos, seguir a Yeshua es cultivar ese mismo espíritu, ese mismo Ruach. Es vivir en contracultura, ¿verdad? A los espíritus de miedo, egoísmo y rebelión contra el mundo. Es tener la perspectiva del reino en un mundo caído. A manera de conclusión, ya mis amados hermanos, la parashá Shelach Lecha es una advertencia solemne y a la vez una invitación gloriosa. Nos advierte de las consecuencias mortales de la incredulidad que nos mantiene vagando en el desierto de nuestras propias limitaciones, siempre a las puertas de la promesa, pero sin poder entrar. Pero más que eso, nos invita a ver el cumplimiento profético de nuestro Mashiach Yeshua. Él es nuestro Caleb, nuestro Yehoshua, quien nos da un informe verdadero del reino. Él es nuestro sacrificio perfecto, ¿verdad?, que nos limpia de todo pecado, ya sea por hierro o sea deliberado, si nos arrepentimos, por supuesto. Él es la palabra viva, el cumplimiento de los tzitzit, a quien miramos para recordar, obedecer y ser santos. Esta porción nos impulsa a vivir con una santa expectativa del retorno de nuestro Rey, ¿verdad? Así como la nueva generación de Israel finalmente entró en la tierra, nosotros, la generación de Emuná en Yeshua, estamos esperando entrar en la plenitud de la nueva Jerusalén. Mientras esperamos, estamos llamados más bien a participar activamente en la construcción de su reino, acá en la tierra. No con un espíritu de miedo a los gigantes, sino con ese Ruach diferente de la Emuná, sabiendo que con nosotros está Adonai. Amén. Oremos. Abba, Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos y te damos gracias. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor nuestro Adonai, Rey del universo. Gracias por el regalo inestimable de tu Torah, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por esta parashá Shelach Lecha, que nos confronta y nos anima. Te damos gracias por tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yeshua. Gracias porque Él
Es nuestro buen informe, nuestra esperanza segura, nuestro Yehoshua que nos guía a la tierra prometida de tu reino. Perdónanos por las veces que, como Israel, hemos escuchado el informe del miedo y hemos dudado de tus promesas. Perdónanos por ver gigantes en lugar de verte a ti, nuestro gigante vencedor. Te pedimos que arranques de nosotros todo ruaj de incredulidad y rebelión. Danos, oh Adonai, un espíritu diferente, un ruaj diferente, como el de Caleb, un corazón que te siga plenamente, con valentía y confianza absoluta. Ayúdanos a ver los obstáculos como pan que nos fortalecen en ti. Te damos gracias por todas tus bendiciones, por la salud, por la familia, por el trabajo, por el sustento. Ayúdanos a honrarte con las primicias de todo lo que nos das. Que nuestras vidas sean un tzitzit vivo, un recordatorio constante de tu santidad y tus mandamientos para que podamos caminar en obediencia por amor a ti. Reunimos los corazones a ti una vez más ahora. Llénanos con tu Ruach HaKodesh para que podamos vivir como verdaderos discípulos de Yeshua, siendo luz y sal en este mundo. Anhelamos a tu regreso, Adon Yeshua, ven pronto. Prepara nuestros corazones para tu pronto regreso y capacítanos por tu Ruach HaKodesh para vivir vidas que te honren y te glorifiquen. Te pedimos por la paz de Jerusalén y por la salvación de todo Israel. Que tu reino venga y tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Que podamos ser encontrados fieles como la novia de Mashiach, preparados para tu gloriosa venida. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso y precioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Shavua Tov. Buena semana a todos. Que el Shalom de nuestro Mashiach, Yeshua, reine permanentemente en sus corazones. Amén.